Bienvenidos a todos a un nuevo video. Estamos en la segunda parte del libro Reinventarse, tu segunda oportunidad del doctor Mario Alonso Piu. Mi nombre es José Andrés Andrade y estás en Fit Life Coaching. Saltando el precipicio. El doctor comienza contando una experiencia que en una de sus conferencias, donde el tema era la zona de confort, él conoce una abogada que era experta en este tema. Y también había sido maltratada por su cónyuge, había sido víctima de maltratos. Entonces el doctor se le acerca y le pregunta por qué las mujeres vuelven a casa cuando saben que las van a maltratar. Él esperaba una respuesta como ellas vuelven porque por sus hijos, vuelven porque no tienen los recursos para vivir una vida independiente. Pero la respuesta que le dio la abogada es que regresan porque el mundo de afuera les da un enorme miedo. Aunque el mundo que conoce les asegura que van a sufrir, al menos es un mundo que saben qué esperar. Aquí también se me viene el dicho a la mente, mejor viejo conocido que por conocer, lo cual creo que es muy limitado porque no debemos de tener miedo al cambio. El doctor está convencido que esta es una explicación parcial de los motivos que hacen que una mujer regrese a casa cuando saben que le va a esperar una vida de sufrimiento. Pero también le sirvió para darse cuenta que nos aferramos a una zona conocida y no nos atrevemos a explorar otros espacios donde nos puede dar la oportunidad de crecer, de aflorar y evolucionar. De ahí el doctor nos cuenta también una fascinante historia que sucedió en Ghana, donde en aquel tiempo Ghana pues estaba viviendo un tiempo muy difícil, su gente se sentía deprimida, abatida, desesperanzada, y alguien fue contando esta historia de boca en boca y fue llegando a las personas y a sus corazones, devolviéndoles su alegría y entusiasmo. Veámosla. Un pastor vivía en una cabaña cerca de un bosque y a cierta distancia de una montaña tenía un corral con gallinas y un rebaño de cabras. Aquel año hubo una gran sequía, con lo cual la mayor parte de la hierba desapareció. Por esa razón el pastor decidió llevar sus cabras a lo alto de la montaña, donde probablemente al haber más humedad encontraría algo de hierba tierna para sus animales. Así lo hizo y después de un largo caminar llegó junto a la cima de la montaña. Ahí sus animales pastaron durante unas horas, hasta que fue cayendo la tarde y el pastor decidió volver de nuevo a la cabaña donde vivía. Bajaba entre las piedras con su rebaño cuando vio frente a él algo grande, que enseguida reconoció como un nido de águilas. Al acercarse observó que en el interior habían 2 polluelos, uno de los cuales se había matado al desprenderse del nido de la roca en la que se encontraba. El otro polluelo, aunque algo se movía, parecía estar gravemente herido. Al pastor no le gustaban nada las águilas, porque las tenía por enemigas. En alguna ocasión había atacado a sus cabras, e incluso se había llevado algunas de sus gallinas. No obstante, llevado por la lástima, el pastor se agachó, cogió con delicadeza al polluelo herido y lo llevó a su cabaña. Ahí lo curó como pudo y empezó a alimentarlo con pequeños trozos de carne, mientras dejaba que la naturaleza hiciera el resto. El animal se recuperó por completo y empezó a crecer hasta que se convirtió en un magnífico ejemplar adulto de águila. A partir del momento en que el águila se hizo adulta, las cosas empezaron a cambiar. El pastor, que inicialmente se sentía tan orgulloso por lo que había hecho, empezó a sentirse cada vez más inquieto con la presencia de aquel animal. De alguna manera, no lograba evitar imágenes cargadas de emoción le vinieran a la cabeza y le recordaran lo que animales como aquel habían hecho con sus cabras y sus gallinas. Un día, el pastor llegó a una decisión, la de abandonar el animal en el bosque, pensando que sin duda la naturaleza se ocuparía de nuevo en ayudarlo a sobrevivir. 3 veces llevó al pastor el águila al bosque y 3 veces el águila le siguió dando pequeños saltitos en el suelo. No sabiendo ya qué hacer para deshacerse del animal, el pastor pensó y pensó hasta que se le ocurrió la más absurda de las ideas. Metería el águila en un corral con sus gallinas. Cuando las gallinas vieron entrar en el corral a ese animal al que tanto temían, se adentraron despavoridas en la pequeña caseta en la que se refugiaban. Pronto se dieron cuenta del extraño comportamiento de aquel animal, que permanecía quieto y solo, y
y se fueron acostumbrando de forma progresiva a su presencia en aquel lugar. Los años fueron pasando y aquella águila se acostumbró a vivir como una gallina. Comía lo mismo que comen las gallinas, se movía como las gallinas e incluso aprendió a emitir los mismos sonidos que emiten las gallinas. Estaba la situación así cuando pasó por aquella región un naturalista que estaba haciendo un estudio sobre las águilas de aquella región, y al pasar junto a la cabaña del pastor, contempló incrédulo el espectáculo que ofrecía, ni más ni menos que una águila conviviendo con gallinas. Corriendo golpeó con fuerza la puerta de la cabaña del pastor, el cual al oír los ruidos abrió sobresaltado. «¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere?» «Le ruego que me perdone. Soy un naturalista que me dedico al estudio de las águilas y he visto algo inaudito, un águila viviendo entre gallinas». El pastor comprendió perfectamente la causa de la sorpresa de aquel investigador y después de invitarle a entrar a su cabaña, le explicó la historia de cómo la encontró, la curó y la crió entre las gallinas. El naturalista escuchaba absorto la historia hasta que algo le sacudió bruscamente, algo aparentemente inocente, ya que fue solo un sencillo comentario que hizo el pastor. «Verá, amigo mío, el animal ha vivido tanto tiempo entre gallinas que ya no me queda la menor duda que aunque su forma siga siendo de águila, en su interior no es nada más que una gallina. De verdad que lo siento, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que acaba de decir», contestó el naturalista. El pastor se sintió tal vez un poco agraviado, porque quizás consideraba que nadie conocía tan bien a aquel animal como él. «Si está tan convencido, ¿por qué no me lo demuestra sencillamente haciendo lo que huele?». El naturalista se fue al corral, cogió el águila y hizo lo primero que se le ocurrió: lanzarla por el aire gritando «¡Vuela!». El animal cayó pesadamente y se escondió en el interior del corral. El pastor hizo una mueca irónica, aunque ello no hizo que el naturalista se diera por vencido. Entonces empezó a mirar a su alrededor como si buscara algo, hasta que se fijó que a unos metros de ahí había una escalera. Se acercó, la cogió y la apoyó en una de las paredes de la cabaña del pastor. Entró de nuevo en el corral, agarró el águila y subió con ella por la escalera hasta llegar al tejado. De ahí lanzó el águila por los aires diciendo «¡Vuela!». El pobre animal se precipitó como una bola de plumas contra el suelo y se quedó unos instantes aturdido. En cuanto se recuperó su compostura, rápidamente se escondió en el interior del corral. El pastor le dijo entonces: «Si sigues así, vas a matar a mi gallina». Por alguna razón, y a pesar de todas las evidencias en contra y de todas las críticas de aquel pastor, el naturalista tenía una absoluta certeza que el espíritu de la águila jamás muere, y por eso, a pesar de todo, no se dio por vencido. De repente, algo en el horizonte captó su atención. ¿Qué es aquello que se ve en el fondo? «Es el pico de la montaña donde encontré el águila cuando se desprendió del nido». «¿Por qué lo preguntas?». «Porque lo voy a llevar allí, donde ella nació. Tal vez pueda así recordar sus orígenes y se dé cuenta de que puede volar». «Tú estás loco, eres un insensato incapaz de darte por vencido. ¿Acaso no has tenido suficientes evidencias de lo absurdo de tu teoría? ¿De esa estupidez de que el espíritu de una águila nunca muere?». El naturalista no se defendió, simplemente actuó. Entró de nuevo al corral, cogió el águila y empezó a caminar con la vista puesta en el pico de aquella montaña. El pastor, sin entender muy bien por qué, y viendo que caía la noche, cogió una linterna y le siguió. Durante toda la noche estuvieron subiendo por la montaña sin que el naturalista supiera qué hacer para despertar el espíritu dormido de aquel animal. Cuando llegaron al pico de la montaña, donde el águila había nacido, empezó a amanecer y entonces el naturalista observó algo curioso. El águila apartaba la mirada del sol, sin saber muy bien por qué, agarró el pescuezo del animal y lo obligó a mirar hacia el sol. En ese momento, el águila hizo unos extraños movimientos, abrió unas espléndidas alas y se puso a volar. Aquel día el águila recordó quién era en realidad y recuperó su verdadera identidad, que no era de una gallina, sino de una águila. Un águila no es mejor que una gallina y sin embargo ve 82 veces mejor que una gallina y por eso puede ver presas a más de 2 kilómetros de distancia. Además, un águila es capaz de ver paisajes que una gallina ni siquiera sería capaz de soñar. Es cierto que la vida de la gallina es más cómoda porque la comida le es dada, mientras que el águila tiene que cazar. Sin embargo, el precio que tiene que pagar es demasiado alto porque no es nada más y nada menos que el ejercicio de la libertad.
A los seres humanos nos pasa algo muy parecido a lo que le pasaba al águila de la historia. Nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad y hemos adoptado una identidad que, como no corresponde a nuestra realidad, nos deja siempre, tengamos lo que tengamos, con una sensación de vacío interior. Para poder llenar esta sensación de que nos falta algo, intentamos adornar esa identidad que hemos tomado para que parezca más llamativa y valiosa. Por eso, tantas veces soñamos con esa persona que quisiéramos ser y con esa forma de ser que nos gustaría tener. Nuestro mundo personal y social está lleno de deberías, no deberías, de tendrías y no tendrías. Así, uno debería de ser más cauto y no debería ser tan ingenuo. Además, tendría que ser más precavido y no tendría que ser tan confiado. Todas estas exigencias tienen perfecto sentido cuando uno se contempla a sí mismo como defectuoso e incompleto, pero no tiene sentido cuando comprende que lo que está más allá de la identidad aparente es una esencia llena de inteligencia, creatividad y amor. Usted no tiene que convertirse en nada diferente a quien ya es, porque en su esencia usted ya es perfecto, completo. Lo único que tal vez necesite es descubrir realmente detrás de la palabra yo soy. Las puertas de la percepción. Si las puertas de nuestra percepción fueran limpiadas, la realidad aparecería como es, infinita. El mundo es un grano de arena, el paraíso es una flor, la eternidad en una hora y todo lo que existe en la palma de mi mano. William Blake. Entre los factores que más alteran la percepción tenemos las emociones y los estados de ánimo. Lo que más viene a diferenciarse de una a otra es el factor tiempo. Una emoción es un fenómeno físico que produce una serie de cambios fisiológicos que vienen a afectar nuestras hormonas, nuestros músculos, nuestras vísceras, pero por un tiempo limitado que pueden ser de minutos a horas. Digamos que una vez que el elemento externo, un insulto o un elemento interno, un pensamiento angustioso, pasa, esta reacción emocional va disminuyendo y volvemos al estado que nos encontrábamos antes que ocurriese. En el caso de un estado de ánimo, este puede durar más tiempo, incluso de días, meses a años. Y es importante por eso que nosotros mantengamos un estado de ánimo positivo, también para que no vaya a desembocar en una depresión, ya que también un estado de ánimo positivo va a generar mayor salud y vitalidad. Y también va a ayudar al despliegue de inteligencia y creatividad, favoreciendo las conexiones entre las personas, la colaboración y el trabajo en equipo. Cuando vea a una persona, no se fije solo en el ser humano que tiene ante usted. Fíjese en el estado de ánimo en el que se encuentra. Le será muy difícil conectar con otra persona si no se encuentra usted en un estado de ánimo adecuado. Preguntas que sanan y enferman. Hay una identidad impostora, la cual pretende que nosotros creamos quiénes somos en realidad y precisa estar a cargo de nuestras emociones, ya que así va a controlar nuestra percepción. Por ejemplo, si nos hemos identificado con una personalidad depresiva, es necesario que nuestra percepción anule todo lo bello y agradable que hay en la vida. Nuestra identidad impostora toma el mando de la atención. Una identidad negativa se va a fijar en todo lo malo que puede haber en nuestras vidas, sin darnos el espacio de podernos concentrar en las cosas buenas que tenemos y en las cosas que podemos mejorar. Esto quiere decir que nuestra atención es selectiva, y esto se debe que en el tallo del cerebro hay una estructura a la cual se le conoce como sistema reticular activador ascendente. Su misión es dirigir la atención a lo que es más relevante para nosotros y utilizarla a nuestro favor. Debemos llevar nuestra atención a lo que estamos haciendo en cada momento, verlo como lo más importante,
abrirnos al momento presente. Por esto les puedo aconsejar también un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es por ello que es importante incluso saber qué nos preguntamos a nosotros mismos. Por ejemplo, la pregunta cuando a alguien le pasa una desgracia, algo malo, ¿por qué a mí? Esta pregunta no trae ninguna respuesta valiosa a nuestras vidas, sino que incrementa los sentimientos negativos y eleva el cortisol, que viene a deprimir nuestro sistema inmunológico. Es mejor formular preguntas que nos pueden ayudar a buscar una respuesta dentro de los problemas, como por ejemplo, ¿cómo puedo llegar a superar esto que me está ocurriendo en este momento? ¿O qué puedo sacar de positivo en esto que me está pasando en este momento? Estas preguntas no elevan el cortisol y también pueden hacer que el sistema reticular activador ascendente pueda llegar a funcionar a nuestro favor para mostrarnos el camino a la lucha y la recuperación. También hay que recordar que los estados de ánimo negativos generan daño cardiovascular y digestivo y también pueden favorecer a la impotencia y la infertilidad. En este capítulo, el Dr. Q nos habla de su homólogo, la doctora Elizabeth Blackburn, y un increíble descubrimiento. Es un especialista en el mundo de los telómeros y ganó el premio Nobel en Medicina y Fisiología por sus estudios en este tema. El ser humano tiene unas estructuras que se conocen como cromosomas y tienen forma de X. Dentro de los cromosomas tenemos también el ADN y sus estructuras funcionales, que son los genes. Todos sabemos la importancia de los genes en nuestra vida. Dictamina el color de nuestros ojos, nuestro pelo y también puede determinar si podemos llegar a padecer determinada enfermedad. Pues en estos cromosomas que tiene la forma X, dentro de cada puntita de la X hay una especie de capuchón que se le conoce como telómero. Y es importante que este telómero no se reduzca porque al ser así se va reduciendo la vida del cromosoma y esto quiere decir que la persona viene a envejecer prematuramente. Como los telómeros se van desgastando con el tiempo, también hay una enzima que ayuda a reparar los telómeros. Hay que recordar que las enzimas son reacciones químicas que se dan dentro de la célula para acelerar un determinado proceso. Pues la telomerasa viene a reparar el telómero y se ha visto algo sorprendente, que la actitud o la forma de la persona, su estado ánimo, puede influir en tener mayor telomerasa o menor telomerasa. En el caso de las personas con estados de ánimo disfuncionales, se ha visto que hay una menor cantidad y por eso es importante tratar de mantener una actitud y mente positiva. Y también, como les había dicho anteriormente, se ha visto en un estudio, no sé si también vieron ese video del efecto Rosetto, donde la convivencia social, tener amistades o tener personas que sabemos que se preocupan o que podemos contar en un momento difícil, puede ayudar a elevar esa enzima en nuestro organismo y también a tener una mayor expectativa de vida, incluso a reducir los problemas cardíacos. Por eso es tan importante la convivencia social, la buena convivencia y poder tener pues buenas relaciones con nuestras amistades y nuestra familia. Muchas veces lo más relevante no es impartir conocimientos o dar explicaciones, sino hacernos preguntas que nos permitan explorar cosas que previamente ni nos habíamos planteado.